El nombre de Auschwitz evoca un capítulo oscuro en la historia de la humanidad. En el capítulo de hoy hablaremos de la historia desde su fundación hasta su desmantelamiento. Un testimonio de horror y de sufrimiento y que desafortunadamente hoy, nuevamente, parece más relevante que nunca. Yo soy Antonio Álvarez y esto es Access History. Tratar de hablar de Auschwitz es complicado. Se empalman y se entrelazan muchas historias con este sitio, uno de los capítulos que representa las peores atrocidades de las que el ser humano es capaz. Auschwitz es el nombre con el que relacionamos al campo de concentración y exterminio nazi que estaba en los alrededores del pueblo de Auschwitzim en el sur de Polonia, a poco más de una hora de Cracovia, al que recientemente he tenido la oportunidad de visitar y por eso hoy les voy a compartir las cosas que aprendí de este viaje. Es importante mencionar que cuando hablamos de Auschwitz hacemos referencia a una serie de campos de concentración que hacían todo este complejo y no a uno solo. En el momento de su máxima expansión, Auschwitz estaba compuesto por 3 campos. Auschwitz I fue establecido por los nazis en Polonia alrededor de 1940, cuando Polonia ya estaba ocupada por los alemanes, y al inicio la razón para crear este campo de concentración originalmente era para llevar ahí a los presos, sobre todo políticos, que se hacían en las diferentes ciudades de Polonia por las protestas que se hacían en contra de los nazis. Conforme el número de los arrestos crecía, había que llevarlos a diferentes lugares y esta fue la razón de la creación de los campos de concentración. Al inicio únicamente para llevar ahí arrestos principalmente de naturaleza política. El primer transporte de polacos que llegó a Auschwitz sucedió en junio de 1940. Desde los años 30 los alemanes habían estado ya construyendo campos de este tipo para llevar a diferentes presos políticos con el régimen que se tenía en Alemania. Sin embargo, a partir de 1942 se convirtió también en el mayor centro de exterminio para llevar a cabo la solución final a la cuestión judía en Europa. El primero y el más antiguo de los campos, también llamado a veces como el campo principal, es el que se denominó como Auschwitz I, en donde el número de prisioneros oscilaba entre los 15.000 y a veces superaba a las 20.000 personas. Este se construyó en los terrenos y edificios del campo polaco que existían ya desde antes de la guerra. Aunque al inicio funcionaba justamente contra estos presos políticos, a partir de 1942 y todavía para 1944, tenía funciones para concentrar ya no solo a los políticos, sino a prisioneros de diferentes razas étnicas. Había principalmente judíos, gitanos, romaníes y por supuesto seguían ahí varios polacos. La segunda parte del campo era lo que conocemos como Birkenau, que llegó a albergar a casi 100.000 personas. Es la parte que justamente se conoce como Auschwitz II. Este era el lugar más grande de todo el complejo de Auschwitz. Se comenzó a construir alrededor de 1941 a unos 3 kilómetros del pueblo de Auschwitzim. Para Auschwitz II, a diferencia de Auschwitz I, donde ya existían gran parte de las edificaciones, se tuvo que demoler por completo uno de los pueblos polacos para poder construir ahí esta segunda parte del campo de concentración. Es justamente aquí, en Auschwitz II, en Birkenau, que va a estar justamente el aparato de exterminio masivo que se construyó. La mayoría de las víctimas que conocemos justamente fueron asesinadas aquí en Birkenau. De hecho, se estima que el 90% de todas las personas que murieron en los complejos de Auschwitz lo hicieron justamente en Auschwitz II. Esto representa a casi 1 millón de personas, de las cuales 9 de cada 10 eran judíos. Entre 1942 y 1944 se fundaron más de 40 subcampos que explotaban a los prisioneros como trabajadores esclavos, principalmente para plantas industriales y para trabajos de granjas alemanas. El mayor de estos se llamaba Buna, que estaba en Monowitz, el cual contaba con 10.000 prisioneros. Se inauguró en 1942 a unos 6 kilómetros de Auschwitz y este fue justamente el que se convirtió en la tercera sede de Auschwitz, Auschwitz III. Una de las razones por las que se decidió construir este campo aquí fue justamente por su ubicación. De alguna manera quedaba en medio de todos los lugares de los que los nazis podrían traer prisioneros, incluyendo los más lejanos desde París hasta Serbia y Rusia y todavía hacia el norte. Los alemanes lograron aislar a todos los campos del mundo exterior. Los rodearon con alambre de púas y estaba prohibido el contacto con el mundo exterior. La zona administrada era patrullada por la SS y se creaba un radio de unos 40 kilómetros a la redonda de los que nadie podía saber absolutamente nada. La población local de los polacos que vivía cerca del campo fueron desalojados. Aproximadamente 1.000 casas fueron demolidas y otros edificios fueron asignados a los oficiales y a los suboficiales de la SS. E incluso personas a veces de la SS que iban en los campos a vivir con toda su familia. En las diferentes ciudades y países que los nazis tenían ya ocupados eran justamente las autoridades alemanas
y sus representantes, quienes eran los primeros organizadores de llevar a cabo las deportaciones al campo de concentración y exterminio. En cuanto las personas llegaban al campo después del tren, en el que podía haber cientos de personas empacadas unos con otros en un viaje que podía durar días, en donde las condiciones sanitarias eran ya paupérrimas, había un doctor esperándolos abajo que únicamente con el dedo les iba a indicar a dónde se irían, y eso marcaría su destino. Algunas personas que no se veían aptas para trabajar morirían en ese mismo instante. La principal oficina de seguridad del Reich deportó alrededor de 1.1 millones de personas a Auschwitz, dentro de los cuales había 200.000 niños, algunos de los cuales murieron minutos después de haber llegado en las cámaras de gas. El grupo más grande de judíos que llegó a Auschwitz sucedió en 1944, donde alrededor de 430.000 judíos, hombres, mujeres y niños húngaros llegaron, muchos de los cuales fueron completamente asesinados en el transcurso de 2 meses. Estos 430.000 judíos húngaros que llegaron a Auschwitz representaron a casi el 40% de la población de judíos en toda Hungría. Había también 300.000 judíos de la Polonia que estaba ocupada, 73.000 del protectorado en Bohemia, unos 69.000 de Francia, 60.000 de Holanda, 55.000 de Grecia, 25.000 de Bélgica, 23.000 de Alemania y de Austria, unos 10.000 de Yugoslavia y unos 690 de Noruega. Como pueden ver, sirvió para traer gente de todos los lados del continente. Ya dijimos que los campos de concentración estaban completamente alienados del resto del mundo exterior, pero incluso dentro del campo las personas tenían funciones tan específicas que estaban completamente alienados de la gran imagen y de la parte en el proceso del que estaban ellos formando parte. Personas cuya única labor era llevar a lo mejor una carretilla de un lugar a otro durante todo el día. Esto creaba también un distanciamiento emocional entre las mismas personas que vivían y trabajaban ahí, y de esa manera no comprometer el proyecto. Dentro del campo, una de las dinámicas que mantenían este distanciamiento emocional eran los Sonderkommandos, los comandos especiales. Estas eran funciones que eran llevadas a cabo por judíos trabajadores, principalmente con la incineración y la disposición de los cuerpos. Ellos no participaban directamente en el asesinato, pues esto estaba dedicado únicamente para la SS, sino que ya únicamente era tratar con los cadáveres, quemarlos y deshacerse de los cuerpos. Estas personas, como tenían que realizar trabajos un poco más duros, eran tratados un poco mejor dentro de las barricas en las que vivían. Solían tener un poco más de comida y tenían un poco más de holgura y libertades que el resto de los prisioneros. Algunos de estos, dentro de las barricas en las que vivían, eran considerados los capos, que justamente iban a ayudar a la SS a mantener un poco más de orden y de disciplina con los otros prisioneros. Debido a que estas personas tenían más secretos y sabían un poco más acerca de las funcionalidades del campo, eran asesinados con un periodo de alrededor cada 3 meses para asegurar que los secretos no fuesen a salirse. La vida en los campos de concentración ciertamente era terrible. Tenían que dormir con unas 10 personas en condiciones sanitarias paupérrimas, comiendo apenas unos gramos de pan todos los días, poca agua, y esto sumado a tener que hacer grandes esfuerzos físicos para estar trabajando en los campos. Se dice que dentro de los campos de concentración, los alemanes también trataban de hacer ciertos proyectos internos, principalmente experimentaciones médicas para ver si se hacían castraciones químicas contra los judíos, contra los gitanos, contra los romaníes, contra los homosexuales, entre otro tipo de proyectos químicos médicos. Había diferentes tipos de edificios dentro de los campos de concentración. Principalmente estaban las barricas en las que vivían todos los prisioneros, todos los judíos. Gran parte de estos funcionaban como si fueran bloques de Lego que podían mantelarse y desmantelarse. Esto permitió que ya hacia el final de la guerra, cuando se escuchaba que los soviéticos venían, pudieran desmantelarlos y ahorrar los materiales para regresarlos a Alemania. Existían también los hospitales, en donde se dice que gran parte de los chismes podían provenir de ahí, pues podía haber un intercambio de conversaciones más largo que el que existía a lo mejor en las barricas o en otros sitios. Todas las mañanas todas las personas tenían que ir y reportarse para contar el número de prisioneros y asegurarse de que no faltara nadie. Existían por supuesto también los calabozos, los lugares de fusilamiento, las torres de control, los alambres de púas que cercaban el sitio. Y estaban por supuesto también, probablemente los edificios más famosos, las cámaras de gas.
En el complejo completo de Auschwitz llegaron a haber 5 cámaras de gas funcionando, de las cuales únicamente puede verse todavía la primera en Auschwitz I. Las cámaras de gas fue el mecanismo utilizado para el exterminio de los judíos en Auschwitz y alrededor de todos los campos de concentración nazis. Estos funcionaban principalmente con el ciclón B, que viene del cianuro de hidrógeno. Esto asfixiaba a las personas y rápidamente, en una media hora, podías asesinar a cientos de personas, las cuales después eran llevadas a incinerarse. La idea con las cámaras de gas era tener 2 niveles. Primero, en una parte subterránea llegaban las personas en donde se despojaban de sus ropas, pasaban a un segundo cuarto, en donde se liberaba el gas para después de unos minutos estar completamente muertas. Eran después llevadas al piso superior, donde eran llevados a los hornos e incineradas precisamente por los comandos especiales. En ocasiones, como sucedió con el par de meses en donde se asesinaron a los 430,000 judíos húngaros, las cámaras de gas y los crematorios no daban para tantas personas. Esto hizo que incluso los cuerpos tuvieran que quemarse al aire libre. Los campos dejaron de funcionar hacia octubre de 1944, cuando ya se escuchaba acerca de la ofensiva soviética. En los últimos meses de su existencia, los campos fueron desmantelados, los materiales enviados de regreso a Alemania, varios de los prisioneros fueron liberados, parte de los campos destruidos y mucha de la documentación hasta quemada. Por eso los relatos de los sobrevivientes y la documentación histórica que queda son esenciales para comprender la magnitud de la tragedia que tuvo lugar en Auschwitz y en otros campos de concentración durante el Holocausto en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno llega a Auschwitz tiene que formar parte de un grupo para poder acceder al museo y ver lo que era el campo de concentración. Visitar los diferentes edificios históricos, entrar, verlos y vivir lo que sucedió ahí en este oscuro episodio de la humanidad. Lo peor de todo es que aún yendo a este tipo de lugares, escuchándolo y siendo conscientes de lo que pasó aquí, y con relación a los conflictos que están sucediendo hoy en día entre Israel y Palestina, parece que la historia a veces se repite justo enfrente de nuestras narices y decidimos ignorarlo, y todo aquello que hemos aprendido, que hemos escuchado, que hemos visto y que hemos a lo mejor algunos podido ir hasta tocar y palparlo, simplemente se nos olvida. Ojalá podamos sentarnos un poco, reflexionar, pensar y sentir el dolor de todas esas personas. Recordemos que el ser humano sí es capaz de cosas muy horribles, muy atroces, y alcemos la voz para que nadie tenga que volver a sufrir otra vez. Si te gustó este video, ayúdanos a compartirlo en redes y nos puedes invitar a un cafecito para esas largas noches de investigación. Nos vemos a la próxima.